Bueno, buenos días. Ante todo, gracias por estar acá en este espacio. No todos los días tenemos la oportunidad de ser partícipes de un ejercicio académico tan interesante como el que vamos a tener. Hoy tenemos la presencia de la doctora Marielena Orozco y la artista Gretel Arrate, para que pido un fuerte aplauso para las dos, que de una forma tan amable han aceptado nuestra invitación de, en primera instancia, hacer un preámbulo de por qué consideramos y la importancia de los salones en la historia del arte, y también cómo eso ha influido y sobre todo acá en Cuba. En un segundo momento, después de que ellas hagan su ponencia, podemos generar un pequeño intercambio de algunas preguntas si alguien tenga alguna, y en un segundo momento ya haremos el lanzamiento de la convocatoria del primer salón René Valdés Cedeño del sistema Caguaya. Entonces nada, sin más, le dejo la palabra a la doctora Marielena. Bueno, buenos días. Ante todo, gracias al sistema Caguayo por invitarnos a estar con ustedes hoy aquí. Y antes de comenzar a hablar, quisiera agradecer la colaboración que me han prestado la máster Bárbara Argüelles Almenares, la doctora Ana Sanz, la compañera Gretel Arrate, que nos permitió acceder a la galería y a los catálogos, y a las técnicas Perla Zamorano y Roxana Quintana, que nos ayudaron también a acceder a toda una serie de catálogos de diferentes exposiciones. Entonces, sin más, yo comienzo con los salones y las exposiciones como conciencia de una época, para una reflexión. Bueno, comienzo por la génesis del salón, porque de dónde se dan por primera vez, como ustedes saben, fue en Francia, en la Academia Real de Pintura y Escultura, fundada por Colbert y Lebrun en 1663, y figura como uno de sus cometidos organizar ejercicios públicos en los que se daban a conocer los trabajos de sus miembros. Las primeras exposiciones de la Academia, por supuesto, estaban dirigidas a un público restringido, culto, compuesto por los propios artistas, amateurs y coleccionistas. Aquí hay una imagen, por ejemplo, de 1827 de François-Joseph Heim, Charles V distribuyendo los premios a los artistas al terminar el salón de 1827. El salón era el lugar en el que las obras de arte y los artistas se inscribían en el espacio público, la mejor vitrina del arte del momento. Aquí también hay otra imagen de Jean-Baptiste Martin sobre una asamblea ordinaria de la Real Academia de Pintura y Escultura del Louvre en 1712 a 1721. El salón es la primera exposición institucionalizada en Europa, de libre acceso y con una finalidad específicamente estética. El público se ha convertido en un verdadero protagonista y las obras se organizan entre pintura y escultura, y la enumeración de los artistas se realiza en función de su rango académico. Bueno, a la derecha las imágenes de un caricaturista que sobre todo ironizó mucho a la burguesía, que es la que acostumbraba ir a esos salones, que fue Honoré de Daumier. Y aquí en la Chronique de París, Journal Politique et Littéraire, un dimanche, es decir, un domingo 12 de 1835. Con los salones, por supuesto, es importantísimo, ¿qué cosa? El papel de la prensa y de la crítica. Bueno, se dice que el primer crítico de arte fue Diderot, es decir, con toda la enciclopedia y todo el mundo que viene después, pero después hay toda una serie de críticos, y eran una crítica a veces mordaz, que servía enormemente a los artistas para su desarrollo como artista y para su mejoramiento, digamos. Bueno, otras imágenes, algunas de Daumier, en este caso a la derecha es muy interesante,
porque es un periódico satírico, el Charivari, y del año 1857, y era para los conocedores del arte. Y a la izquierda, de François Auguste Vuillard, 4 horas en el Salón del Museo del Louvre. El concepto. Las controversias entre académicos y modernos recorren el tiempo desde el 19 hasta hoy. El salón toma forma de institución, forma parte de la institución arte desde el momento en que se establece una producción artística a legitimar y un público interesado a quien mostrar dicha producción. Al lado una caricatura también de la época con la exposición de los impresionistas y lo que eso significó para los habituales a los salones. El salón, como ustedes ven, este es en el Petit Palais, cerca de los Champs-Élysées, y el salón en un lugar de prestigio donde se iba a ver, a ser visto y también a aprender y a conocer. A diferencia de los museos, los salones se distinguían por ser acontecimientos periódicos y masivos de duración concentrada en el tiempo y con una capacidad única de congregar un público numeroso. Otra imagen de Honoré de Daumier en el Charivari, muy interesante porque aquí, como ustedes ven en primer plano, hay una mujer y un hombre, y el hombre le dice a la mujer, mujer, como no tenemos el tiempo de verlo todo, tú miras, yo miro a la izquierda, tú miras a la derecha, cuando lleguemos a la casa nos ponemos de acuerdo, nos contaremos todo lo que vimos cada uno de nuestro lado. En fin, eso da una idea, como ustedes ven, de cómo era el salón y cómo no había ningún tipo de curaduría, ¿verdad? Bueno, volvemos, ahora vamos a Cuba. Y empiezo con una cita de Menocal, las mejores, es decir, que los salones son las mejores palancas para impulsar el desarrollo de la pintura y hacia el protagonismo de las artes visuales. Pongo algunos ejemplos de instituciones que van a propiciar el desarrollo de salones y que van a propiciar también la visibilidad de la obra de arte. Por ejemplo, en 1902 el Ateneo de La Habana, en 1903 Expoventa del Círculo de Bellas Artes. Desde un principio estas exposiciones son expoventa, es decir, hay una comisión dentro de la estructura organizativa que tenían, había una comisión que se dedicaba a organizar la venta de las obras, pero eso no aparecía en el catálogo, eso va a ser posterior. Esta expoventa del Círculo de Bellas Artes pues legitima la visibilidad de la obra y un mercado para todas las manifestaciones. En 1910 la Academia Nacional de Artes y Letras realiza concursos anuales que legitiman la obra de creadores nacionales. El primer Salón de Bellas Artes organizado por Federico Edelman, ahí ven la fecha de nacimiento y muerte, y la Asociación Nacional de Pintores, importantísima, que surge después de este primer salón, y no como se ha dicho siempre que fue anterior, en 1916. Y bueno, llegamos a Santiago de Cuba, que en Santiago de Cuba tenemos desde el año 1899 el Museo Bacardí y la biblioteca, y la Academia Municipal de Bellas Artes para formar a los artistas en la construcción de un arte propio, y el Museo Bacardí como complemento de la formación de estos artistas donde ellos van a pintar ya las obras importantes. En 1914 la fundación del Ateneo Cultural, que va a tener una sección de artes plásticas, y esto va a permitir la difusión de la cultura y también de las artes plásticas. En 1921, muy importante, la Asociación Artística de Oriente realiza exposiciones anuales que legitiman la obra de los creadores orientales. En 1927, la filial de la Institución Hispanoamericana de Cultura, que es defensora de la cultura incluyente, y el Conservatorio Provincial de Música, que yo lo incluyo, por tanto, fue un elemento también importantísimo en la expansión de la cultura en Santiago de Cuba.
Bien, en 1915, en esos concursos nacionales, por supuesto que participan en algunas ocasiones nuestros creadores. Y este es el caso de Mimi Bacardí y de Rodolfo Hernández Giro, que obtienen premios en escultura, segundo y tercer premio. Mimi lo obtuvo con el conjunto de 3 cabezas que tituló Cabeza de Calvario y una escultura de tamaño natural que fue Atuey, lo que resultó indudablemente un aporte, y Rodolfo una pieza cuyo título fue Botín de Buitre. En 1916 vamos a ver el primer Salón Nacional de Bellas Artes, Pintura, Escultura y Arquitectura. Es el primer salón cubano y los escultores santiagueros no participaron. El Salón de Bellas Artes de 1925, digamos que va a ser, bueno, aquí hay unas palabras que yo recogí del catálogo. Las artes plásticas hoy se encuentran en periodo embrionario. No cabe duda que llegarían hasta el punto máximo de su más bello florecimiento, y al final dicen, si no faltaran los medios indispensables como lo son para los que se inician los adecuados planteles de enseñanza y algún museo, por modesto que este fuese, aunque el Museo Nacional, como ustedes saben, está fundado desde 1913. Este salón es un antecedente para la pintura vanguardista de Cuba, y entre los participantes vamos a encontrar a Eduardo Abela, Carlos Enrique, Amelia Peláez, Marcelo Pogolotti y Domingo Ravené. ¿Qué santiagueros participaron en ese salón? Bueno, tenemos aquí a Juan Emilio Hernández Giro y a José Joaquín Tejada. Y este catálogo ofrece la particularidad por primera vez de que junto al nombre y a la obra del autor aparece el precio, que eso es el primer salón en el cual se observa esta particularidad. En 1927, el Salón de Bellas Artes y la primera exposición de Arte Nuevo, es decir, prácticamente un mes después que se hace el Salón de Bellas Artes, surge la llamada exposición de Arte Nuevo. Los iniciadores de la renovación de artes en Cuba utilizaron para diferenciarse, como ustedes saben, como ruptura, las denominaciones de arte nuevo, vanguardia o vanguardismo. En este salón los organizadores señalaban en el catálogo lo difícil de los tiempos que corren y cómo durante 11 años la Asociación de Pintores y Escultores, cito, ha sido el foco principalísimo de atención a todas las actividades y a todos los anhelos artísticos de nuestro medio. La historia del arte en Cuba durante más de una década ha sido en gran medida la historia de esa asociación que, como señalábamos, fue fundada en el año 1916. Así tenemos que en el 1927 la revista de Avance, la exposición de Arte Nuevo, la calle de Machado, la antigua Secretaría de Instrucción Pública que se convierte en Dirección Nacional de Cultura dirigida por Raúl Roa, van a posibilitar que se organice en 1935 la primera exposición nacional de pintura y escultura. Se sustituye el denominativo de salón por el de exposición como una manera de evidenciar las diferencias entre académicos y modernos y actualizarse con la realidad internacional. Ahora se da el inicio al recorrido de exposiciones nacionales o salones modernos. En 1921, ¿qué pasa en Santiago de Cuba mientras todo esto está sucediendo? Bueno, pues surge la Asociación Artística de Oriente, presidida por José Joaquín Tejada, y como vicepresidentes José Bofil Cayol y Andrés Navarrete. Ustedes pueden ver ahí, creo que se leen los nombres de todos los integrantes, la mayoría, toda una serie de artistas destacados. Está ahí Esteban Ferrer, el padre de Antonio Ferrer Cabello, ¿verdad? Y así Félix Becañé, Mimi Bacardí, Carlos Formen, en fin, Rodolfo Hernández Giro, por supuesto. En 1922 organizan una exposición anual de pintura y escultura para exhibirse en la academia. Como objetivos, ¿qué se proponen? Reunir o asociar a todas las personas que cultiven o sean amantes de las artes plásticas y elaborar
para despertar el culto a las bellas artes con el fin de cooperar activamente al desarrollo del arte nacional en la pintura, la escultura, el dibujo y demás manifestaciones de dichas artes. Entonces, por supuesto que se dan las primeras exposiciones aquí en Santiago en 1922, 1923, 1925, 1929 y en 1922 se realiza la primera exposición que debía haber sido en la academia, pero finalmente fue en nuestro ayuntamiento, en el gobierno provincial, 100 obras de 21 pintores y 8 esculturas de 2 artistas. Todas lograron una asistencia del público y venta de obras. Bofill es el que más vende en esa época, así lo dice la prensa, y el discurso de apertura de la exposición fue pronunciado por el creador José Joaquín Tejada, presidente de la asociación. Y aquí unas imágenes que facilitó Bárbara del periódico La Independencia para que ustedes vean cómo la prensa reflejaba inmediatamente lo que estaba ocurriendo en las artes plásticas y las críticas que se hacían en la época. Yo pongo aquí toda una serie de publicaciones periódicas que se dan entre 1900 y 1930 que van a permitir poco a poco la crítica de arte y la transmisión de las obras de arte, de lo que está pasando en la vida artística de Santiago de Cuba. Desde Alba y Ocaso en 1903, pasando por Oriente y Bohemia de 1910, Oriente Literario en el 10, Germinal 1900, Revista de Cuba por la Patria y el Arte de 1920, Actualidades, Aguilera, Luz de Oriente y Cuba en 1930. A partir de 1937, ¿cuál es el panorama? Las exposiciones de arte moderno van a sentar la diferencia de lo que fueron la primera y segunda generaciones de vanguardia. Fueron un modelo para exponer los valores renovadores y emergentes en contraposición con la academia. Sin embargo, el Círculo de Bellas Artes va a seguir exponiendo hasta 1969 y se encargará y mantendrá los salones de Bellas Artes, mientras la Escuela San Alejandro va a mantener los salones Vermeil. Surgieron otros salones de pintura y escultura y grabado en el decenio 50, como el Salón de Silografía, que daba respuesta a la Asociación de Grabadores, creada en 1949, existió hasta 1968, y el Salón Anual de Pintura y Escultura. Bueno, vemos un capítulo aparte aquí con el primer Congreso Nacional de Arte de Santiago de Cuba en enero de 1939. Esto no está estudiado, pero sí les diré que en la exposición no hubo un solo expositor santiaguero, simplemente participaron como ponentes en el congreso que se lleva a cabo teórico, digamos, el escultor holguinero, pero que radicaba aquí en Santiago de Cuba, Mario Santí, y Juan Emilio Hernández Giro. Por lo demás, bueno, es muy interesante, pero para nosotros, desde el punto, nos dio, efectivamente, se hizo en el centenario del poeta Heredia, pero nos dio cierta visibilidad como lugar, como plaza cultural, pero los resultados, a mi juicio, bueno, hay que estudiar y profundizar más en esto, pero no tienen otra consecuencia. Otras acciones, la fundación de la Escuela de Artes Plásticas de Oriente en 1934, organización por primera vez de salones de profesores y salones de alumnos, la fundación de la Asociación Pro Arte Cubano el 22 de octubre del año 36, y ahí ustedes ven los integrantes, Juan María Ravelo, Mario Santí, Teresa Zagaró, y los objetivos exactamente: despertar el culto a las bellas artes con la preferencia a la pintura, la escultura y el dibujo. En 1938, el cuarto Salón de Bellas Artes, que se hace en el Salón de Reportes de Santiago de Cuba, patrocinado por la Asociación de Pintores y Escultores de Oriente, y el primer congreso del que ya les he hablado,
de 1939. Bien, otro momento importante es la SESO, la Sociedad de Estudios Superiores de Oriente, que se crea en 1946 y un año antes se ha creado la Revista Azul. Ahí la tienen en imagen, un número, uno de sus primeros números. ¿Por qué? Porque esta revista se va a dedicar a tener una sección que se llama Arte, como ustedes lo ven ahí, y en la cual ustedes ven el movimiento artístico que hay en la época, porque ahí en una foto está Jorge Mañach impartiendo una conferencia sobre plásticos modernos, es decir, sobre la vanguardia con la que él contemporiza en La Habana. Y esta sociedad va a coadyuvar el desarrollo cultural y sus manifestaciones artísticas mediante cursos, y en su sección de artes plásticas llevó a cabo importantes exposiciones de pintura y escultura. La primera el 19 de enero de 1946. Bien, aquí pongo esta exposición de arte cubano contemporáneo porque en esta exposición van a participar dos de nuestros escultores. ¿Quiénes? René Valdés Cedeño y Mario Santí. Bien, la época de galería y la renovación de las artes visuales en Santiago de Cuba. La Galería de Artes Plásticas Santiago de Cuba inició la gestión con Antonio Ferrer Cabello, Felipe López y Daniel Serra Baduet. Sus actividades el 18 de abril de 1953. Se inicia con la primera internacional de grabados, facilitada por los grabadores de La Habana, y las palabras por mi querido maestro, el doctor Francisco Prat Puig. Sus estatutos preconizaban por la divulgación de las artes plásticas, la protección y estímulo de los artistas cubanos residentes en Cuba, incluyendo la promoción de mercado, la organización de exposiciones de artes plásticas, entre otras cosas. En 1953, vale mencionar el primer salón anual de profesores, y entre los expositores tenemos a Antonio Ferrer Cabello, Felipe López González, Antonio Ferrandi, José Carbonell, Teresa Zagaró, Mario Perdigó, René Valdés, Jaime Soteras, Daniel Serra Baduet, y Justo Orozco Lubín. En 1955, el cuarto Salón de Artes Plásticas, ahí en el catálogo dicen que en Santiago prevalece una casi absoluta indiferencia por el arte, porque se alimenta un mundo, es decir, los dirigentes alimentan un mundo demasiado simple para inquietar o sentir la problemática de la auténtica belleza. Por otra parte, critican a la Iglesia, que señalan que siempre había apoyado determinados salones, y la Iglesia se ha dejado arrastrar por el gusto de enclenques melosidades. Y a los aristócratas dicen que los mecenazgos han desaparecido. Ese es el panorama del año 55 aquí en Santiago de Cuba. En 1957, de nuevo, el Círculo de Bellas Artes organiza otra exposición, en este caso el tercer Salón de Escultura, y claro, también participa, el único, digamos, representante por Santiago de Cuba fue el escultor excelente, que ustedes saben que es el creador del Martí que tenemos en el memorial de José Martí, Mario Santí. En 1958, el sexto Salón de Pintura y Escultura Santiago de Cuba participan, por ejemplo, Oscar Albuerne, Miguel Ángel Botalín, Daniel Serra Baduet, Enrique Marañón, Dolores Azofra, Justo Orozco Lubín, Pedro Arrate, Rodolfo Hernández Giro y Nora Riquenes, entre otros. La revolución, un nuevo concepto de cultura acorde con un nuevo proyecto de nación. La revolución, una estructura organizativa diferente, la diversidad de las artes visuales cubanas, una vía para consolidar la revolución social como propuesta educacional, artística y cultural, y propiciar la participación de artistas de diversas generaciones.
En el diseño 60 convergen los salones anteriores al triunfo de la Revolución, que se mantuvieron hasta 1969, y las nuevas propuestas para proporcionar el arte. Surgen los salones del UNIAC, los salones nacionales de dibujo, el Salón Nacional de Grabado. El Estado intenta proteger y darle aliento a los diferentes sectores artísticos y además a las diferentes generaciones, cosa que no pasaba en salones anteriores. Aquí les muestro el primer salón del UNIAC del año 1962, del 26 de julio, donde no hay desgraciadamente ningún participante santiaguero, todos son habaneros o gente que vive en La Habana. La Declaración de La Habana, la situación política con los Estados Unidos y la invasión de Playa Girón motivan una serie de exposiciones que parten de la Declaración de La Habana. En toda la isla se desarrolla el grabado como manifestación que pueda dar respuesta a las necesidades políticas del día a día. En estas exposiciones participan creadores de Santiago de Cuba como René Valdés, Antonio Ferrer Cabello, José Julián Aguilera Vicente, entre otros. José Julián Aguilera tiene ahí un premio de adquisición. Aquí están los premios de adquisición y participan ahí José Julián Aguilera, Pedro Arrati y René Valdés Cedeño. En 1965 el Salón Nacional de Dibujo, donde tenemos el orgullo de que haya participado el padre de nuestra querida Gretel, Pedro Arrate. Y bueno, algunos salones de la ciudad, porque no puedo ponerlos todos. El salón que se desarrollan en la ciudad, sobre todo a partir de los años 80. El Salón de la Ciudad, que muchas veces coincide con la Semana de la Cultura Santiaguera, como lo pueden ver en este catálogo. El Salón Provincial de Jóvenes Artistas, donde tenemos, por ejemplo, la participación de Omar Puente, de Adolfo Escalona, que me parece haberlo visto por aquí, de Rolando Trutier, de Jorge Hidalgo, de Choco, Oscar Carballo, entre otros. El quinto Salón de Paisaje, los años 70, las transformaciones de los salones, la época demanda un arte de preocupaciones y de participaciones sociales. Los discursos propios quedan relegados por una urgencia de reflejar la dinámica social de una época difícil desde el punto de vista económico y sociocultural. La calidad de los salones, de las obras de los salones fue desigual. A pesar de ello, digamos que sirve de génesis de lo que va a ser en todo el país el nuevo arte cubano de los años 80. Bueno, hay salones, por ejemplo, en 1972, como el Salón Nacional de Instructores de Arte, aquí no hay ningún santiaguero. En el 74, el Salón Juvenil de Artes Plásticas, tenemos la participación en dibujo de Juan Camacho. Me alegro mucho de recordar a mi compañero, que casi olvidado, Juan Camacho, que tanto trabajó con el profesor Felipe Martínez Arango, Hernández Giro, por supuesto, Rodolfo, ¿verdad? En pintura Emán, Miguel Ángel Lobaina, Pedro Pozo, Julia Valdés, Jorge Hidalgo y Omar Puente, entre otros. En 1976, la creación del Ministerio de Cultura, la consolidación de una red de galerías fundadas en 1961, el arte joven se desarrolla con éxito, se abren diferentes salones nacionales y provinciales, primer salón de pequeño formato, retrospectiva de arte de jóvenes artistas, salón de paisaje, salones UNIAC, nacionales y provinciales, los salones nacionales de premiados, hasta 2013, los encuentros de grabado en la Plaza de la Catedral, entre otros. En Santiago se distingue además el Salón 30 de Noviembre, donde se escogían las obras que iban a los salones de premiados, y de eso va a hablar mi colega Gretel Arrate. Y bueno, algunos salones de Santiago de Cuba, en este caso, un salón de profesores e instructores, y participan profesores como Armando Rodríguez, Justo Orozco, René Valdés, Antonio Ferrer, José Loreto Ruitinier, Raúl Alfaro, Guarione Ferrer, Hermógenes Trenar, Walfrido Lago, Luis Mariano Frometa, con su, Sadi Caballero,
José Aguilera Vicente y Oscar Carballo por Santiago de Cuba, porque hay representaciones de otras provincias. Los salones UNIAC, el primero en Santiago de Cuba es de 1979, aquí ustedes lo ven, y el segundo, el Salón UNIAC del año 1980. Los salones juveniles de artes plásticas, tengo aquí el noveno de 1982 y está promovido por la Escuela Provincial de Artes Plásticas, la Brigada Hermanos Saiz y el Taller Cultural. Los salones de profesores, este es el del año 1989, el catálogo del 89. Los salones de los 90, Salón de Arte de Cubano Contemporáneo. Entre 1990 y 1995 se produce una carencia de espacios y eventos debido a la situación económica tan difícil que acarrió el periodo especial y convocado por el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, adscrito al Consejo de Artes Plásticas y la Asociación de Artistas Plásticos de la UNIAC, se convoca el primer Salón de Arte Cubano Contemporáneo como espacio para la reflexión colectiva e individual, a desarrollarse en el Museo Nacional el 15 de noviembre de 1995. Aquí unas imágenes de los salones de premiados que, como ustedes ven, comienzan en el 86 y terminan en el año 2013. Precisamente de eso hablará Gretel. Y desde el 1995 hasta hoy, el Salón de Arte Cubano Contemporáneo se mantiene hasta la actualidad. Sus participantes son seleccionados por curadores de acuerdo con un determinado proyecto y se convoca por la Asociación de Artistas del UNIAC y el Centro de Desarrollo de Artes Visuales, muy a tono con las prácticas curatoriales y expositivas internacionales. Se lleva a cabo un foro de arte cubano, se convoca un concurso de curaduría y la edición 2020 se realizó online. Consideraciones finales. Bueno, modestamente pienso que, en primer lugar, los salones están intrínsecamente ligados a la institución arte. Un salón es un legitimador de la obra y del artista y un puente para lanzar a su creador a una carrera reconocida en su país y fuera de él. El salón se convierte en el puente que une al artista, su obra, con el público, los críticos, los promotores, los marchantes, los dealers, los coleccionistas y otros actores del sistema arte y de la sociedad. Las prácticas actuales internacionales referentes a los salones y o exposiciones se decantan por organizarse con un proyecto curatorial dado. La historia de los salones en Cuba muestra al salón como espacio de encuentro y de confrontación de las diversas tendencias artísticas del momento. La necesidad de un salón convocado por el sistema caguayo se expresa en contribuir a la renovación y actualización de artistas y de sus discursos e igualmente en proporcionar la visibilidad necesaria a los creadores de la región oriental de Cuba. Se convierte, por tanto, en una vitrina para la comercialización de la obra de arte. Se impone desarrollar paralelamente una crítica sin triunfalismos ni concesiones, con una periodicidad que refleje las especificidades del salón. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.